Continuamos con todos ustedes, amigos. Qué maravilla pues poder amanecer con ustedes aquí y bueno, hablar de distintas cosas. En esta oportunidad vamos a hablar de política, escenarios políticos y tenemos a una persona que es referente. Se trata de Egle González Lobato. Ella es directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo estás, Egle? Qué gusto conversar contigo, ¿vale? Sí, un gran gusto conversar contigo también, Marisabel, y con la audiencia hoy. Bueno, mira, tenemos un panorama en este año 2022, hay lecturas que hacer. Vamos a partir de este escenario político del año 2022, pero proyectado hacia el año 2023, que bueno, tiene allí diversas interrogantes, entre ellas pues una elección primaria aparentemente por parte de la oposición. Pero bueno, año 2022, ¿cómo lo viste? Sí, pensando un poco en la entrevista de hoy, yo lo que le diría a quienes nos están escuchando es que más allá de la diatriba política propia de los partidos políticos, nosotros deberíamos hacer un análisis, o yo recomendaría hacer un repaso por lo que fue la elección regional y municipal del 21 de noviembre del 2021, que terminó con Barinas en el 2022, porque allí nos deja esa elección grandes lecciones aprendidas, positivas, negativas, y además nos deja un mapa político electoral territorial que es interesante revisar. De modo que si hacemos esa revisión, podríamos decir, mira, este fue el comportamiento electoral de la ciudadanía. ¿Qué podemos obtener de aquí? ¿Qué podemos ajustar? ¿Cómo vamos hacia el 2024? ¿Cómo vamos hacia unas primarias? Sí. Digamos, en el caso de los factores contrarios al oficialismo. Bueno, ¿cuáles son esas lecciones? ¿Y qué fue lo que vivimos en este año? ¿Qué fue lo que vivimos sobre todo en materia electoral? Se me ocurre pues tal vez arrancar como tú decías, de Barinas, que allí pasaron cosas, ¿no? Allí pasaron cosas, pero además fue algo muy interesante porque estamos en un contexto latinoamericano y al Caribe donde hay una desafección global hacia los partidos políticos, hacia la política en general, incluso una devaluación de lo que la gente considera por la democracia. O sea, tenemos una situación complicada porque eso es parte de lo que deja un poco el COVID, ¿no? El COVID-19. Sí. Entonces, bueno, la gente fue como un poco muy pragmática, queremos cambio independientemente de lo que fuese. Ahora, estas elecciones de regionales y municipales dejan una revelación importante. Hay, digamos, podríamos hacer un balance cualitativo referido a las condiciones electorales, que no son las ópticas, sigue habiendo asimetría, pero se logró una observación internacional que hacía 15 años no se lograba. Se retorna a las urnas electorales o el voto como instrumento pacífico de resolución de conflictos de los venezolanos después de años de boicot electoral desde el 2017. Se permite también observar el mapa electoral venezolano, cómo fue esa distribución de fuerzas políticas contrarias al oficialismo, cómo se comportaron, y esa es la gran revelación. O sea, todo el país, es decir, hay una ciudadanía que se expresa en todo el país. En el caso de las lecturas cuantitativas o los resultados, bueno, hay que mirar el oficialismo. Tiene una merma de votación, 2 millones de votos menos que en el 2017, menos que en la elección de la Asamblea Nacional del 2020. Además, los votos contrarios al PSUV fueron 4.7, superior a lo que obtuvo el PSUV. Eso es lo que quiere decir, bueno, ¿y dónde estaban esos 4.7? Bueno, lo que pasa es que fue una oposición o factores contrarios al oficialismo que van desunidos, fragmentados, y eso no fue un bloque opositor. Nosotros no podemos hablar que hay un bloque opositor con una unidad de propósito, no, hay sectores. Entonces, bueno, ¿y cómo se distribuyeron esos votos contrarios al oficialismo? Es interesante también mirarlo y ver cómo están esas fuerzas políticas por todo el país. Y que han surgido nuevas fuerzas políticas también. Bueno, esa es una revelación adicional, porque ¿qué es lo que ocurre? Que entonces la tarjeta de factores del G4 en la MUD no fue una única tarjeta referencial. La gente pierde una simbología importante en aquellos estados donde no iba con una estructura, con una organización, y los ciudadanos votan contrario al oficialismo, pero no le dan el voto a estos partidos. Entonces también
¿Y de dónde Hay salen como una esos suerte votos? de voto castigo para la propia oposición. Absolutamente, unos votos castigos que además se ven el voto cruzado. Ujú, Es decir, no me vengas a decir aquí, en el interior del país, cómo tengo que votar yo desde Caracas. ujú. Entonces, esa también la O sea, hubo regionalización un de la pase de factura elección. del no respeto a los líderes, a los líderes regionales, ¿no? De no respeto a los líderes regionales y también que el no respeto y obviarlo, pretender imponerles candidaturas, no llevarlos con selección, sea en primaria, sea por consenso, Ujú. simplemente impuestos y por eso el ciudadano en las regiones vota como prefiere votar, no vota a favor del oficialismo, pero entonces hay votos que se roban, digamos así, que se van. Entonces tú te das cuenta que esos votos, por ejemplo, que fueron a Fuerza Vecinal, son de los propios partidos del G4. Sí, Ujú, ese grupo, ese bloque ujú. también empieza a trasladarse esos votos, lo que quiere decir es que aquí hay una pregunta muy, muy interesante. Bueno, si tú estás mirando esto, ¿a qué conclusión tú crees que puedes llegar o qué pregunta podemos hacernos? Porque tú tienes a un oficialismo que ha mermado su votación, Ujú. pero con el 30%, por decirle un número, un porcentaje importante, sin desconocer lo que tienen, son posibles de ganar la elección. Ujú, Entonces también eso te enfoca un poco qué es la elección para ti. ujú, Porque yo te voy a decir lo que es para el oficialismo. Para el oficialismo una conquista territorial. ujú. Ellos van a conquistar el territorio. Ellos van a conquistar y ellos van a por ellos, ¿no? Con el 30%, esa es su base. Y esa base, independientemente de la crisis en el tiempo y lo profunda que es, Lo ese mantienen. voto va hacia el Ujú. oficialismo. ¿Y qué tienes tú en la oposición? O los factores contrarios al oficialismo. Ellos fueron a medirse, a restarse, a sumarse el 21 de Ujú, noviembre. ujú, Ellos fueron por el control político de ujú, la oposición. ujú. Y la crisis política que probablemente tengamos ahora es precisamente consecuencia de esa expresión de la ciudadanía Ahora, en las yo regionales me y las pregunto, municipales. ¿quién va a esto para la resolución de los problemas concretos de la ciudadanía? Que es lo que tal vez desearía la ciudadanía, que quien gane tenga ese objetivo, Bueno, pero es más que la allá de la ciudadanía, conquista del poder por el poder mismo, de es que unos la y otros. ciudadanía lo que se está preguntando es quién es capaz de resolverme la crisis Ujú, política. ujú. Esta agenda de esa La crisis desafección. política y la crisis en general, Perdón, y la crisis personal, personal. la crisis multifactorial que Sí, hay. sí. Si son posibles los partidos, es posible que me lo resuelvan en ese Mm. momento. Entonces, lo que tú te Porque, das no sé, cuenta, tal vez el hecho de cómo llegó Fuerzas Vecinales, tal vez porque le hablaban a la gente de sus problemas concretos. bueno, pero es que en este país pasa algo que uno lo mira en otros países. Parece un juego lo que voy a decir, pero la democracia se ha vuelto un poco como algo cotidiano. Hay luz, hay democracia. Sí. Hay agua, hay democracia. No tengo agua, no tengo democracia. Mm. O sea, si la democracia no te sirve para resolverte los problemas Ujú, cotidianos, los problemas las básicas, esenciales, entonces tú dices, bueno, entonces ¿para qué me sirve la ujú, democracia? Y ahí es donde quienes trabajamos por los valores democráticos ujú. y las libertades políticas y civiles, tenemos que hacer un gran esfuerzo Claro. en esa cadena de confianza tan delicada, Marisabel, porque el problema con las elecciones es que es una cadena de confianza que se rompe en cualquier momento. Ujú, Entonces, lo que el llamado es, bueno, primero tenemos una ciudadanía que no fue poco lo que alcanzó el 21 de noviembre y luego en Barinas. ujú. Ahí hay una revelación de datos importantísimos. Todos los sectores contrarios al oficialismo están por todo el país. Mira, yo, por ejemplo, fíjate, estados como Zulia, Nueva Esparta, Mérida, Táchira, incluso hasta Miranda, que tiene una participación importante de Fuerza Vecinal, esos estados que nombré, en algunos gana el oficialismo, pero la mitad de los municipios son de factores contrarios al oficialismo. Mm, ¿Eso mm. qué te quiere decir? Que hay una sociedad activa, que está vibrante, claro, que está esperando que tú le des un mensaje de participación, del voto como referencia de Qué, instrumento qué interesante pacífico. lo que estás diciendo y me gustaría que lo retomáramos en el próximo corte.
y es el hecho que tú dices que hay una sociedad que está esperando un mensaje para activarse aún más. Me llama la atención porque, bueno, otros análisis indican que la gente está desmotivada, que la gente está desconectada de la política, que la gente no quiere saber nada de la política. Son dos lecturas distintas, pero me gustaría volver con esto. Ya venimos, amigos. Continuamos conversando con Eglé González Lobato, directora de la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Habíamos hablado entonces de las elecciones de este año, del año anterior, y la proyección para el año 2023, unas primarias en el panorama. Eglé, ¿cómo observas esta posibilidad de primarias para la oposición? Bueno, en varias ocasiones yo he expresado, y lo repito hoy, que las primarias, independientemente del resultado de las primarias, es muy importante el proceso, cómo se llega allí. Yo creo que eso te habilita el ejercicio de la política. Y lo que estábamos viendo era una neutralidad del ejercicio de la política. Y creo que eso está muy bien. O sea, eso anima. Y eso es bueno incluso para cualquiera de los sectores. Solo que las primarias están hasta el propio oficialismo. Total, porque lo que sí es que la primaria en los sectores contrarios al oficialismo significará muchísimo más una relación inescindible con el día E o día de la elección. Es decir, tú una primaria, ¿qué es? Una primaria es un mecanismo de participación ciudadana activada por una coalición de partidos o por un grupo de partidos, como en este caso. Entonces, ¿para qué? Para mejorar las opciones de triunfo el día E. Si nadie va a una primaria únicamente para que la gente participe. Claro. Va para ganar. Claro. Ahora, entonces, para elegir el que yo considero que pueda ganar en unas elecciones. Claro, pero tú tienes allí entonces que valorar algunos indicadores. Por eso es que la primaria, tú empiezas con la primaria, pero tú no sabes lo que va a ocurrir, porque tú además tienes unos indicadores que es cómo sostienes tú la intención de voto. Desde el momento en que tú escoges al de la primaria y el momento del día E, del día de la elección. Por eso hay que hacerlo en un tiempo preciso, ¿verdad? Para que no se pierda esa emoción, es lo que quieres decir. No, lo que tal vez quiero decir es que eso tiene que tener una metodología, una técnica muy clara, porque eso tiene unos efectos, tanto en los partidos como en la democratización de los partidos, en los valores democráticos. Por ejemplo, porque los partidos están diciendo, bueno, vamos a compartir con la ciudadanía la elección de quién es el candidato. No lo vamos a hacer desde las cúpulas. Vamos a leer esas lecturas, o vamos a hacer esa lectura de las lecciones aprendidas del 2021 y no vamos a cometer el error de imponer candidatos desde la cúpula de los partidos. Y eso es interesante, es decir, está bien. Sí. Entonces, ahora, lo que sí es que tú tienes que tener claro que en las primarias puede pasar cualquier cosa. Es decir, hay primarias donde tú podrías decir que el que gana no te va a ganar el día E. Entonces, bueno, ¿cómo haces tú para sostener? Es decir, ¿cómo haces tú para fortalecer el día E, que es el día de la elección? El día del 2024, por ejemplo. Es decir, hacia allá vamos. La primaria por sí sola es un ejercicio muy interesante, sí, pero tiene que estar conectada con ese resultado. Y te pregunto, porque hay quienes no les gusta la primaria como método. Aquí hemos entrevistado a algunos líderes políticos que dicen que esto deja demasiada fractura. Ante ese análisis, ¿qué decir? Es verdad, sí, es verdad. Si en las primarias, que es verdad, que cuando tú ganas en las primarias ganas todo y cuando pierdes todo. Digamos, ese es un dilema que hay. Si ganas más que hubieses ido solo. Si pierdes más como que si hubieses ido solo. Pero, ¿qué sucede acá? Es algo que al final se termina decidiendo porque la ciudadanía también, tú entiendes que en esa cadena de generación de confianza, tú ahorita estás como en menos 30 grados como en Nueva York. Estás bien bajito. Estás bien bajito. Entonces, mejor empieza a dar mensajes. Agarra las primarias, aprovechen las primarias, los partidos políticos. Siempre digo que los partidos políticos son necesarios para la democracia, pero unos partidos políticos que sean comprometidos con los valores democráticos. Entonces empieza a agarrar las primarias, habilítate y empieza a mandar mensajes de construcción de una fuerza política capaz de ser una real oportunidad de poder en el país. Te había dejado pendiente una pregunta que tiene que ver con la aparente desmotivación de la gente con la política. Tú dices que esto es solventable y momentáneo. Bueno, es que es verdad también eso, es verdad, es correcto, pero el elector siempre está allí. O sea, ese fenómeno del elector que miraba
al mundo a través de la pantalla inteligente de su teléfono y decidió tener un cambio, y por eso tuviste que en América Latina hubo cambios que no tenían que ver ni con Sí, izquierda, ni con derecha, ni con centro, sí, ni con nada, sino el cambio sí. pragmático. Eso te dice que hay alguien que está, los ciudadanos evalúan la gestión. Ujú, Entonces, hay una, cuando hay desmotivación es porque años no electorales no levantan nada, no ujú, levantan emoción. Basta que haya un proceso electoral, y yo siempre he dicho que en proceso electoral hay lo que llaman la chispa electoral, que ese es contagio. ujú. Claro, lo que tú tienes que hacer ahorita es, bueno, superar esa crisis que hay de confianza desde los partidos hacia los ciudadanos y empezar a motivar a la ¿Y ciudadanía. cómo motivarlo? ¿Se puede motivar desde ya? Por supuesto que se puede motivar, se puede motivar. Mira, yo me atrevo a decir, probablemente Maduro no vaya, el presidente Maduro no vaya solo a esas elecciones presidenciales. Ujú, Y es probable que decida adelantar algo. ujú, Yo me ponía a pensar ayer para tu entrevista, ¿en qué va a adelantar? Bueno, puede adelantar las de gobernación y municipales. Para la oposición sería interesante que adelantara las de la Asamblea Nacional. ujú. ¿Por qué digo yo esto? Bueno, porque tú necesitas motivar también. Claro. O Es sea, decir, una presidencial no motiva por sí misma. sí motiva, pero cuando tú estás, también está abajo, Nicolás Maduro también está como Nueva York, también 20 grados. O sea, tienes una sociedad que está muy en desacuerdo, una sociedad no solo opositora, dentro de tus filas tienes desacuerdo, dentro de tus filas tienes sabes que no estás cumpliendo toda esa satisfacción de carencias básicas que exige la sociedad, tú tienes que buscar cómo motivar, y por eso te nombré, es decir, la motivación electoral, tú la buscas a través de mecanismos que incentive, que son las regionales y las municipales. Tú logras exactamente lo que tú has dicho en varios momentos, que es hablarle al ciudadano de la Ujú, necesidad primaria. ujú, ¿Por qué? Porque, bueno, porque es el alcalde, porque es el gobernador. Y aunque una elección regional no levante tanto interés como una presidencial, sí te genera un ujú, movimiento ujú, político de militancia y de sumar, porque lo que necesita tanto el oficialismo como los factores que lo adversan es motivar a la ciudadanía, ujú. creer en un futuro posible y generar una motivación para un evento 2024. Mm. O- Ambos les interesa la participación. Fíjate que interesante esto, creer en un futuro posible. Para muchos, pues bueno, este futuro no se vislumbra, no se ha vislumbrado y por eso, pues bueno, vemos este éxodo que se está registrando. Pero dentro del panorama nacional, bueno, ya la oposición ha dado pasos, o incluso el nombramiento de esta comisión de cara a las primarias. ¿Se están dando los pasos correctos por parte de la oposición? Bueno, a mí me pareció, primero, el respeto que me merece quienes aceptaron estar designados, porque aquí todo el mundo le cae a golpe a todo lo que Sí. nombran del día cero. Parece muy valiente, además, bueno, hay gente muy capaz. Yo puedo hablar muy bien de todos y cada uno de ellos, empezando por Jesús María Casal, María Carolina Oscati. No quiero nombrar para no dejar a nadie afuera, Ujú, pero creo que son personas comprometidas. Más bien tú preguntarías allí, oye, pero los partidos políticos están utilizando un poco las primarias ujú. porque ellos están muy, repetimos otra vez, están menos 20 grados, Sí. y esta comisión de primarias, que individualmente y Necesita tener colectivamente, legitimidad esta pero me primaria. parece que es una herramienta importante y que es válido, el juego político es válido. Es decir, Mm, un grupo de personas que además se está diciendo, mira, lo más inconveniente ahorita es esta discusión que no se centra en los problemas de los ciudadanos, donde el ciudadano no es el centro de la política de los partidos de oposición, sino que son agendas particulares, y yo creo que esta comisión estaría por encima de esas agendas y trataría pues de hablarle a la y qué ciudadanía. puede aportar el CNE para esta comisión? Mira, el CNE es muy importante y es Ujú, vital dentro de un proceso electoral. Yo no me imagino cómo alguien puede decir, yo voy a unas primarias sin el CNE ujú, para que luego gane y diga que entonces en una elección del 24 no va con el CNE. No ujú, entiendo cómo puede hacer eso. ujú, Entonces tú tienes que generar, el problema no es solamente empoderar a los ciudadanos
y destacarle la importancia de la participación ciudadana. Un país también necesita empoderar a las instituciones. Y el empoderamiento, válgase la expresión, ese reforzamiento, esa fortaleza del Consejo Nacional Electoral es importante para nuestro país. Es muy importante. Y entonces, ¿qué puede hacer el CNE? Bueno, el CNE puede hacer mucho, porque el CNE tiene toda una estructura importante que podría, pues, colaborar en un proceso electoral. Pero hay la confianza en el CNE. Siempre la confianza en el CNE es muy difícil medirla, porque siempre vas a decir, porque sigue siendo un órgano que no ha sido despolitizado del todo y tiene unos vicios estructurales que superan el nombramiento de los rectores. Es decir, supera, además hay otros organismos que se meten dentro del proceso electoral que perjudican y dañan el proceso electoral. Pero entonces en el caso del CNE, lo importante es que tú generes confianza sobre los resultados. Yo creo que eso es lo más importante, digamos, que ese es el punto, esa es la joya de la corona. Finalmente, me queda un minutico. ¿Eres optimista de cara al año 2023? Bueno, yo lo que creo es que soy optimista en la medida en que creo en el trabajo que cada uno de nosotros puede hacer, en el compromiso cada vez más claro sobre los valores democráticos. Entonces, es un desafío muy grande de la sociedad democrática enfrentar lo que estamos viviendo políticamente. Ahora tenemos tenemos una ciudadanía vibrante, una ciudadanía que quiere un cambio en sus condiciones de vida. Somos sobrevivientes del COVID. Lo menos que queremos nosotros es tener una vida con calidad, donde no solo podamos estar nosotros, sino los hijos de nosotros. Bueno, Agle, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, feliz Navidad y feliz año. Feliz Navidad y mejor año, sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, nos vamos a la pausa. Vamos a venir con muchísimo más aquí en A Tiempo.